Nunca le dije a mi esposa que era dueño de un negocio familiar de 30 millones de dólares. A la mañana siguiente de nuestra boda, su madre apareció con papeles legales y me dijo, es hora de entregarlo. Me reí y, acto seguido, llamé a mi abogado. Si me hubieras preguntado hace un año si pensaba que alguna vez estaría sentado en mi suite de luna de miel, bebiendo un café quemado y llamando a mi abogado antes del desayuno, me habría reído. Pero aquí estoy. ¿Y la razón? Mi flamante suegra acaba de entregarme documentos legales en nombre de mi esposa, reclamando la propiedad de mi negocio familiar. El mismo negocio del que nunca le hablé a mi esposa. No porque lo estuviera ocultando, sino porque quería saber quién era ella realmente, antes de que el mundo descubriera quién soy yo en realidad. Mi nombre es Garrett. Tengo 32 años y, hasta ahora, he llevado una vida bastante tranquila para alguien que, técnicamente, es dueño de una empresa de 30 millones de dólares. Sin lujos, ni Lambos, ni áticos de lujo, ni un reloj de oro gigante que marca más zonas horarias de las que he visitado. Solo una camioneta pick-up completamente negra, un par de botas limpias, y una casa en una colina que nadie se detiene a mirar. Mis amigos creen que soy el modesto dueño de un pequeño negocio, y no están del todo equivocados. La empresa de mi familia ha pasado de generación en generación durante 3 décadas. Y aunque comenzó como un pequeño taller de herramientas y troqueles, se convirtió en algo mucho más grande. Asumí el cargo de director ejecutivo hace 5 años, cuando mi padre tuvo un susto de salud. Él está mejor ahora, gracias a Dios, pero dio un paso atrás y me dejó tomar las riendas. Nuestra empresa fabrica piezas de maquinaria especializada para contratistas aeroespaciales y fabricantes médicos, lo que significa que no somos llamativos, pero sí muy, muy necesarios. Hemos mantenido un perfil bajo a propósito. Eso era algo que mi abuelo siempre decía, deja que el producto hable. Tú mantente en silencio. Y así lo hice. La mayoría de la gente ni siquiera sabía que el negocio era de propiedad familiar. Fui a una universidad estatal, mantuve la cabeza gacha e hice amigos a los que no les importaban los apellidos ni los balances financieros. Y, en su mayor parte, funcionó. Evité a las cazafortunas, a las sanguijuelas y a las amistades falsas, hasta que conocí a Lauren. Lauren era diferente. O, al menos, eso es lo que yo pensaba. Nos conocimos en un evento benéfico local para veteranos. Ella estaba organizando a los voluntarios y gritándole a un tipo que llegó tarde con los manteles. Tenía esta confianza, este fuego. Me presenté y le dije que dirigía una pequeña empresa de manufactura. Ella preguntó, ¿qué? ¿Tuberías o fontanería? Le respondí, casi. Se rió y siguió gritándole al tipo de los manteles. Quedé enganchado. Nuestra relación avanzó rápido. Demasiado rápido, tal vez. En menos de un año, estábamos comprometidos. A mis padres les gustó al principio. Mi padre dijo que tenía un carácter fuerte. Mi madre dijo que era un poco excesiva, lo cual, viniendo de ella, era mucho decir. ¿Pero la familia de Lauren? Ahí es donde las cosas empezaron a complicarse. Su madre, Diane, era el tipo de mujer que te preguntaba la marca de tus zapatos mientras fingía halagar tu corte de pelo. Siempre tenía algo que decir sobre mi forma de vestir. Sabes, un traje de verdad no te vendría mal, Garrett. El coche que conduces no grita precisamente ambición. ¿Y la casa en la que vivía? Esto es temporal. Pero yo sonreía y aguantaba porque Lauren me decía que no la tomara en serio. Ella es así, decía. No dejes que te afecte. Pone a prueba a todo el mundo. Y le creí durante un tiempo. Nunca le dije a Diane a qué me dedicaba realmente. Lo mantenía vago. No mentí, simplemente no le conté toda la historia. Cuando insistía, me encogía de hombros. Dirijo una empresa que fabrica piezas para otras empresas. Ella sonreía con suficiencia y pasaba a otro tema, probablemente asumiendo que yo era uno de esos tipos que se autodenominan emprendedores pero viven de tarjetas de crédito y podcast. Eso me parecía bien, pero no era solo Diane. En nuestra fiesta de compromiso, celebrada en casa de los padres de Lauren, por supuesto, su hermano me llevó aparte y me preguntó si tenía algún activo real. Parpadeé. Perdona. Él sonrió como si fuéramos dos colegas charlando mientras jugábamos al beer pong.
Ya sabes, como propiedades, o un negocio, o fondos fiduciarios. Solo por curiosidad. Mi hermana tiene gustos caros. Le dediqué una sonrisa tensa y dije, parece que le va bastante bien. Luego me alejé antes de hacer alguna estupidez. Esa fue la primera señal de alerta real. Pero, de nuevo, Lauren le restó importancia. Mi hermano es un idiota, Garrett. No dejes que te provoque. Siempre ha sido así. Mirando hacia atrás, debería haber insistido más. Debería haber investigado más a fondo. Pero la amaba. Y, en su mayor parte, cuando estábamos solos, todo iba bien. Reíamos. Hacíamos planes. Teníamos largas conversaciones por la noche sobre formar una familia, comprar un terreno, criar hijos que supieran cambiar un neumático y hacer pan y tratar bien a la gente. Me decía que le encantaba lo centrado que yo era, lo real que me sentía en comparación con los chicos con los que salió en la universidad, tipos con Teslas, fondos fiduciarios y sueños de startups que se extinguían antes de la graduación. Le gustaba que trabajara con mis manos, incluso cuando tenía gerentes para hacerlo por mí. Dijo que me amaba por ser yo, y yo quería creer eso más que nada. Así que hice lo que pensé que era correcto. Hice que mi abogado redactara un acuerdo prenupcial, no porque no confiara en ella, sino porque era lo más inteligente. Mis padres insistieron. Mis asesores estuvieron de acuerdo. Pero cuando se lo mencioné, Lauren no estuvo nada contenta. Dijo que la hacía sentir como si no creyera en nuestro matrimonio, que era prepararse para el fracaso. Le dije que no se trataba de nosotros, sino del negocio, que pertenecía a mi familia, a mis futuros hijos, no a los tribunales. Lo suavicé todo lo que pude. Incluso le ofrecí añadir cláusulas que la protegieran a ella también, activos conjuntos, ninguna cláusula de pensión alimenticia si alguna vez me dejaba por otro, cosas así. Después de 2 semanas de tira y afloja, finalmente lo firmó de mala gana. Pero noté que algo cambió en ella después de eso, cosas sutiles. Dejó de preguntar por mi trabajo, empezó a hacer comentarios casuales sobre cómo los maridos de sus amigas ganaban más. Preguntó si podíamos remodelar mi casa después de la boda, sugirió que me tomara unos meses libres para viajar con ella por Europa. Simplemente deja el trabajo un tiempo y disfruta de la vida. Cuando le dije que el negocio no podía funcionar solo, puso los ojos en blanco. Tú eres el jefe. Simplemente delega. No discutí. Simplemente lo archivé en mi mente. La boda llegó y pasó. Fue extravagante. Cosa de su madre. Insistió en cubrir la mayor parte, y no me opuse. Dejé que se luciera. La hacía feliz, sinceramente, no quería morir en esa colina. Todo costó más que mi primer coche, y Diane lo trató como un evento de la realeza. Incluso contrató a un fotógrafo de noticias locales, no para que se publicara, claro, solo para poder decir que había cobertura de prensa. Pero el verdadero shock llegó a la mañana siguiente, cuando no llevábamos ni 24 horas de casados. Estaba sentado en la pequeña mesa del desayuno en la suite de luna de miel, todavía con el albornoz del hotel, bebiendo el peor café que he probado en mi vida, cuando llamaron a la puerta. Supuse que era el servicio de habitaciones. En cambio, abrí la puerta y me encontré a Diane, de pie, completamente maquillada, sosteniendo una carpeta gruesa con documentos legales. Buenos días, hijo, dijo con una sonrisa tan amplia que se me revolvió el estómago. Es hora de entregarlo. Parpadeé. ¿Qué? Pasó junto a mí como si fuera la dueña del lugar y dejó la carpeta sobre la mesa. ¿El negocio? Es lo justo. Ahora estáis casados. Lauren tiene derecho a la mitad, pero somos gente generosa. Nos conformaremos con el control mayoritario. Firma los documentos y podremos empezar a reestructurar la junta directiva. Seguirás teniendo un papel, por supuesto, pero nosotros tomaremos las decisiones. Me quedé mirándola fijamente. No estaba bromeando. Realmente creía que así funcionaban las cosas. Que al casarme con Lauren, le había entregado el trabajo de mi vida a ella y a su familia. Que entregaría el legado de mi abuelo porque dije sí, quiero en el altar de un club de campo. Fue entonces cuando me reí, no por humor, sino por algo más agudo. Me senté, cogí los papeles y hojeé las primeras páginas. Había firmas,
la de Lauren, la de su madre, la de su tío, quien aparentemente estaba destinado a ser el director financiero. Lo tenían todo planeado. Dejé los papeles suavemente sobre la mesa. Luego cogí mi teléfono. La sonrisa de Diane vaciló. ¿Qué estás haciendo? Llamando a mi abogado, dije. Le va a encantar esto. Y ahí fue cuando empezaron los gritos. Déjame decirte que hay algo singularmente escalofriante en ver a una mujer pasar de la arrogancia a la histeria en menos de 10 segundos. Su voz subió una octava, exigiendo saber a qué me refería. ¿Cómo me atrevía a faltarle al respeto? ¿De verdad creía que podía tratar a su hija como a una cualquiera? Me llamó ingrato, arrogante. Luego sacó su teléfono y empezó a llamar a Lauren. Y fue entonces cuando me di cuenta. Lauren lo sabía. Estaba metida en esto. Ese fue el momento en que todo se resquebrajó. Y así, de la nada, mi pequeña vida perfecta comenzó a desmoronarse. No dije nada cuando Diane salió furiosa de la suite de luna de miel, todavía gritando por teléfono, jurando que me arrepentiría de esto y que acababa de desperdiciar lo mejor que me había pasado en la vida. La puerta se cerró con tanta fuerza que los marcos de los cuadros temblaron. Me quedé sentado un minuto, completamente quieto, mirando esos documentos legales como si pudieran explotar si parpadeaba. Mi abogado, Brian, contestó al segundo timbrazo. Dime que no me estás llamando desde tu luna de miel, dijo. Oh, sí que lo hago, respondí. ¿Y vas a querer sentarte? Le expliqué la situación con la mayor calma posible, pero incluso Brian, un hombre que una vez sacó a un director ejecutivo de un fondo de cobertura de un escándalo de fraude en 6 estados, soltó un silbido bajo. Te entregaron papeles para que le dieras tu negocio a la familia de tu esposa. La mañana después de tu boda. Hizo una pausa. Vale, bueno, esa es nueva. No firmes nada. Revisaré los documentos. Envíame fotos. Y Garrett, buena decisión con ese acuerdo prenupcial. Cuando colgué, mi corazón latía con fuerza. No por miedo, sino por algo peor. Traición. Lauren lo sabía. Tenía que saberlo. No hay forma de que su madre, su tío y su hermano elaboraran un plan completo de adquisición corporativa por su cuenta, con reestructuración de accionistas incluida, sin que Lauren conociera cada detalle. Esa revelación me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No solo me había casado con alguien con una familia con aires de grandeza. Me había casado con una trampa. Para cuando Lauren regresó de su rápida salida a por café una hora después, yo estaba sentado en el balcón frente al océano, repasando el último año de nuestra relación como si fuera la escena de un crimen. Entró sonriendo, con 2 tazas en la mano. No te creerías la cola que había, dijo, dándome un beso en la mejilla. Pero te traje tu favorito, solo con un chorrito de avena. No dije nada. Simplemente me giré hacia ella lentamente. Ella parpadeó. ¿Qué? Tu madre pasó por aquí, dije. Dejó algo de lectura ligera. Su sonrisa vaciló. ¿Hizo qué? Garrett, no se suponía que debía hacerlo. Levanté la mano. Así que lo sabías. Su boca se abrió, se cerró y se volvió a abrir. Vale, espera. ¿Podemos hablar de esto como adultos? Prefiero que hablemos como personas casadas, dije. Ya sabes, de esas que confían la una en la otra. La conversación que siguió fue una clase magistral de evasivas. Primero, se hizo la confundida, luego la ofendida, y después se sintió traicionada por mí. ¿Crees que me casé contigo por dinero? ¿Es eso lo que estás diciendo?, espetó. Ni siquiera sabías que tenía dinero, respondí. Hasta que tu hermano hizo una investigación de antecedentes. Eso la calló por un segundo. ¿Desde cuándo lo sabes?, pregunté. ¿Desde cuándo ha sido este el plan de tu familia? No es un plan, Garrett, dijo, con la voz temblando con una emoción cuidadosamente ensayada. Es protección. Mi madre solo quiere asegurarse de que estoy bien cuidada, de que construimos algo juntos. Casi me reí. Destripando la empresa que construyó mi abuelo e instalando a tu tío como director financiero. Sus manos se cerraron alrededor de la taza de café. Estás siendo muy dramático.
Fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. Ella realmente lo creía. No veía esto como un robo o una manipulación. Pensaba que estaba reclamando algo que ahora le pertenecía, como si acabara de casarse con un título de la realeza. Y tal vez en su mundo eso tenía sentido, pero no en el mío. No hablamos mucho después de eso. Salí de la suite y fui a dar un paseo por la playa, tratando de aclarar mi mente. Mi teléfono no paraba de vibrar, Lauren, Diane, incluso su hermano. Mensajes de voz, textos, todo el coro. Lo apagué. Cuando volví a la suite, Lauren se había ido. También su portatrajes, su bolso y una de las maletas. Había dejado una nota. Solo 2 líneas. Espero que entres en razón. Podríamos ser increíbles. No lo arruines por orgullo. Ninguna disculpa, ninguna explicación, solo un chantaje emocional envuelto en un lazo. Durante los días siguientes, las cosas se intensificaron más rápido de lo que podía seguir. Volé a casa solo, cancelé las reservas de la luna de miel y me senté con mis padres. Les conté todo. A mi madre se le llenaron los ojos de lágrimas. Mi padre solo sacudió la cabeza y murmuró, nunca me gustó esa familia. Mientras tanto, Diane se puso en marcha. Empezó a aparecer en mi oficina. No estoy bromeando. Aparecía físicamente, exigiendo reuniones con mi junta directiva. Nuestra recepcionista la sorprendió tratando de colarse en el hueco del ascensor 2 veces antes de que la seguridad la escoltara fuera. Luego su hermano, Blake, comenzó a llamar a los proveedores, afirmando que era el nuevo director financiero e intentando que le enviaran informes financieros. Afortunadamente, nuestro jefe de operaciones se dio cuenta y me avisó de inmediato. Tuve que enviar un memorando a toda la empresa advirtiendo al personal que no respondiera a ninguna comunicación de la familia de Lauren. Incluso contactamos a nuestro equipo legal para redactar una orden de cese y desistimiento. Era surrealista. No estaba lidiando con un drama familiar. Estaba lidiando con una adquisición hostil. Luego vino la campaña de desprestigio. Lauren y Diane empezaron a contarle a todo su círculo social que yo había manipulado a Lauren para que firmara un acuerdo prenupcial sexista, que la había maltratado emocionalmente ocultando mis activos y que había planeado divorciarme de ella desde el principio. Una de sus amigas publicó una larga y lacrimógena perorata en Facebook sobre hombres codiciosos que atrapan a las mujeres con amor falso. Y en cuestión de horas, tenía compañeros de trabajo preguntándome si estaba bien. Esa parte fue la que más dolió. No porque me importara lo que pensaran los extraños, sino porque me di cuenta de que Lauren no solo intentaba conseguir mi dinero. Quería destruirme si no podía tenerlo. Brian volvió a llamar esa semana con una actualización. Han presentado una petición para impugnar el acuerdo prenupcial, dijo, alegando ocultación fraudulenta. Básicamente, afirman que la engañaste al no revelar tus activos. Pero ese es el propósito del acuerdo prenupcial, dije. Lo sé, y ganaremos, pero se va a poner feo. Feo era quedarse corto. Diane se lanzó a la guerra total. Concedió entrevistas a algunos medios locales con el pretexto de crear conciencia sobre los derechos de las mujeres en el matrimonio. Pintó a Lauren como una víctima. Yo era el villano, el hombre rico, manipulador y de corazón de piedra que engañó a su hija y le arrebató su futuro. ¿La peor parte? Algunas personas le creyeron. Mantuve la boca cerrada públicamente. Brian me aconsejó que me mantuviera en silencio, que guardara registros y que dejara que el proceso judicial siguiera su curso, pero ese silencio me costó caro. Los amigos se distanciaron. Algunas conexiones de negocios se enfriaron. Un proveedor me preguntó si yo era el tipo de ese artículo. La familia de Lauren intentó indagar más a fondo. Diane contactó a uno de mis primos lejanos, preguntando por nuestro fideicomiso familiar. Blake incluso apareció en una reunión pública de accionistas, fingiendo ser un inversor. Hice que lo escoltaran fuera. Y durante todo ese tiempo, Lauren nunca se disculpó, nunca admitió su culpa. En un correo electrónico, dijo, ambos queremos seguridad. ¿Por qué no construir algo juntos? Como si esto fuera una fusión de empresas en lugar de un matrimonio. Finalmente estallé cuando me enteré de que intentó acceder a mi oficina mientras yo estaba fuera en una conferencia. Dijo que se había dejado algo allí.
La recepcionista dijo que intentó camelar a la seguridad para que la dejaran pasar. Incluso mencionó su participación como propietaria en la empresa. Fue entonces cuando supe que esto no iba a parar. No hasta que yo lo detuviera. Así que dejé de jugar a la defensiva. Me senté con Brian. Acabemos con esto, dije. ¿Con dureza? Él se reclinó en su silla. ¿Estás seguro? Se va a poner más feo antes de mejorar. Estoy seguro, dije. Creen que me he estado escondiendo. Demostrémosles que he estado esperando. Y así comenzó el plan. Empezamos a reunir todo, mensajes de texto, correos electrónicos, declaraciones de testigos, incluso grabaciones de audio del equipo de seguridad de la oficina. Brian contactó a un contable forense para que investigara cualquier manipulación financiera que hubieran intentado. Encontramos pruebas de que el hermano de Lauren intentó hacerse pasar por un directivo de la empresa. Motivos para acusarlo de fraude. Los comentarios públicos de Diane rozaban la difamación. Teníamos todo lo que necesitábamos. Pero no solo quería ganar en los tribunales. Quería exponerlos. Quería que el mundo viera quiénes eran realmente. Y así empecé a preparar lo único que nunca esperaron de mí, un contraataque. Ahí es cuando empezó la verdadera diversión. Ojalá pudiera decir que la siguiente parte fue solo estrategia legal y papeleo, pero no fue así. Porque justo cuando estaba apretando los tornillos de mi contraataque, Lauren hizo algo que convirtió esto de una guerra de negocios en una traición personal que todavía siento en mi pecho como un hematoma sordo. Empezó con una invitación a cenar. No de ella, de su padre. Ahora bien, debes saber que el padre de Lauren, Mark, había sido un fantasma durante la mayor parte de nuestra relación. Un tipo bastante agradable, tranquilo, siempre con aspecto cansado. Se divorció de Diane hace años y parecía perfectamente contento de mantenerse al margen del caos que ella provocaba. Durante nuestro compromiso, se mantuvo al margen, nos envió una tarjeta, apareció en la boda, se sentó en la parte de atrás, dijo «Felicidades», me estrechó la mano y se fue temprano. Así que, cuando recibí un mensaje de texto de él, ¿podemos hablar? Solo tú y yo. ¿Invito yo? Me sorprendió. Mi primer instinto fue ignorarlo. Pero algo me dijo que fuera, y me alegro de haberlo hecho, porque esa cena me dio la última pieza del rompecabezas que no sabía que me faltaba. Nos encontramos en un pequeño restaurante italiano a medio camino entre nuestras casas. Él ya estaba sentado, con las manos pulcramente cruzadas sobre la mesa, con el aspecto de un hombre a punto de confesar un pecado. Garrett, dijo, levantándose para estrecharme la mano. Gracias por venir. Asentí y me senté. Supuse que debía escucharte. No mucha gente de tu lado de la familia ha sido razonable últimamente. Hizo una mueca. Sí, no puedo decir que esté orgulloso de lo que está pasando. Miró a su alrededor como si temiera que Diane pudiera irrumpir por la ventana. Pedimos rápidamente, y luego se inclinó hacia mí. Necesito decirte algo, dijo. Algo que debería haberte dicho antes de la boda, pero tenía miedo. No pensé que llegaría tan lejos. Eso hizo que me enderezara. De acuerdo. Tomó aire. Tus instintos tenían razón. Diane y Lauren planearon esto hace meses, quizás más. El negocio, el matrimonio, la pelea por el acuerdo prenupcial. Todo es parte de ello. Pero hay algo peor. Lo miré fijamente. ¿Continúa? Se frotó la cara con ambas manos. Nunca esperaron que te resistieras. Diane pensó que podía acorralarte al principio, jugar la carta de la nueva familia, hacer que le entregaras acciones mientras todavía estabas perdidamente enamorado. Pero cuando conseguiste que se firmara el acuerdo prenupcial, empezaron a entrar en pánico. Fue entonces cuando a Diane se le ocurrió el segundo plan. No me gustaba hacia dónde iba esto. Mark me miró directamente a los ojos. Intentaron conseguir tus contraseñas bancarias. Parpadeé. ¿Qué? Asintió lentamente. Lauren instaló software espía en tu portátil 3 semanas antes de la boda. Se me cortó la respiración. ¿Cómo sabes eso? Porque Diane me lo contó, borracha en una cena familiar.
Pensó que era gracioso que confiaras tanto en Lauren como para no darte cuenta. No dije nada en ese momento. Debería haberlo hecho. Lo sé. Pero, Garrett, mi hija no es la persona que yo crié. ¿Y Diane? Bueno, ya conoces a Diane. No podía hablar. Sentía la cabeza como si estuviera bajo el agua, con estática en los oídos. Recordé esas noches tardías que Lauren pasaba en mi sofá, supuestamente viendo Netflix mientras yo trabajaba en facturas. La vez que salí de la habitación para atender una llamada y volví para encontrarla mirando mi pantalla. Dijo que estaba buscando Spotify, y le creí. Le creí. Mark suspiró. Estaban intentando interceptar correos electrónicos, información bancaria, contratos con proveedores, cualquier cosa que pudieran usar en el juicio para argumentar, propiedad compartida. Diane dijo que si podían demostrar que implícitamente le diste a Lauren acceso a esos documentos, podrían conseguir que se anulara el acuerdo prenupcial. Apreté los puños bajo la mesa. Me dolían los nudillos de lo fuerte que los apretaba. ¿Consiguieron algo?, pregunté. No lo creo, dijo. Diane se quejó de que Lauren no podía averiguar la contraseña de tu correo electrónico. Dijo que usabas unas muy raras. Fue entonces cuando me di cuenta de que iban en serio. No solo codiciosos, peligrosos. Mi voz era plana. Gracias por decírmelo. Él bajó la mirada, avergonzado. Lo siento. Sé que es tarde. Debería haberlo detenido. No, dije, no es demasiado tarde. Pero necesito un favor. Lo que sea. Necesito una declaración. Escrita, fechada, con todo lo que me acabas de contar. ¿Puedes hacer eso? Dudó. Luego asintió. Sí. Te la enviaré esta noche. Esa noche, apenas dormí. Me senté en el salón a oscuras con el portátil abierto, releyendo la declaración firmada de Mark una y otra vez, con el estómago revuelto de rabia. Ya no se trataba solo del negocio. Ni siquiera del acuerdo prenupcial. Se trataba de confianza, intimidad, vulnerabilidad. Lauren se había sentado a mi lado mientras yo hablaba de mi abuelo, de la operación de mi padre, de mis miedos a fallarle a la gente que trabajaba para mí, y mientras tanto, estaba instalando software espía en mi portátil como una saboteadora corporativa con un traje barato. Le reenvié todo a Brian. Respondió con una sola línea: han entrado en territorio de delito grave. Vamos a quemarlos. Actualizamos nuestro enfoque legal. Ahora no solo defendíamos el acuerdo prenupcial. Íbamos a presentar cargos civiles y penales, acceso no autorizado, intento de fraude electrónico, conspiración. Se iba a poner muy feo, muy rápido. Pero todavía no había tocado fondo. Eso llegó unos días después, cuando visité a mis padres. Mi madre me recibió en la puerta con una mirada preocupada. Garrett, alguien vino a casa ayer. Fruncí el ceño. ¿Quién? Abrió el armario del pasillo y sacó un sobre manila. Era un mensajero. Sin remitente. Solo decía que era correspondencia legal importante. Se me encogió el corazón. Abrí el sobre. Dentro había una carta impresa, gruesa, formal, fría. Y a mitad de la página, vi las palabras: moción para congelar activos pendientes del proceso de divorcio. Ya no solo estaban impugnando el acuerdo prenupcial. Estaban tratando de congelar mis cuentas, lo que significaba que reclamaban que todo lo que poseía, incluido el negocio, era propiedad conyugal, y por lo tanto, sujeto a división ahora, no más tarde. Era una jugada calculada. Si un juez concedía la moción, los fondos de mi empresa podrían bloquearse, las nóminas retrasarse, los proveedores asustarse, mi reputación arruinarse. Y habían enviado la moción a casa de mis padres. No a mi abogado, ni siquiera a mí. A mis padres. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No con rabia, sino con claridad. Un enfoque frío, claro, quirúrgico. Me senté en la mesa del comedor, miré a mi madre y dije: es hora de hacerlo público. Ella parpadeó. ¿Qué quieres decir? Están intentando pintarme como el villano, dije. Pero si me quedo de brazos cruzados y dejo que controlen la narrativa, ganarán.
Necesito contar la verdad. No solo en el tribunal. En todas partes. Ella extendió la mano sobre la mesa y puso la suya sobre la mía. Estamos contigo. Al día siguiente, hice 3 cosas. Primero, llamé a una empresa de ciberseguridad para que analizara mi portátil. Quería pruebas contundentes del software espía, marcas de tiempo, registros de IP, todo. También les di la declaración de Mark. Segundo, tuve una reunión con todos los jefes de departamento. Les expuse todo sin endulzarlo, el matrimonio, la demanda, el intento de congelación de activos. Les dije que estaba luchando con todo lo que tenía y que la empresa estaría protegida. Esperaba miedo. Recibí aplausos. Tercero, me senté y redacté una carta. No para el tribunal, para el público. No di nombres, pero conté la historia con veracidad, con calma, sin drama. Una historia sobre un hombre que se casó con la persona equivocada y descubrió que el amor puede ser un arma, que el poder puede ser abusado y que a veces tienes que luchar, no por venganza, sino por lo que es correcto. Luego se la envié a una periodista de confianza, alguien que cubría negocios locales y casos de corrupción. Me llamó 2 horas después. Garrett, dijo, esta historia va a causar revuelo. Sonreí por primera vez en días. Bien. Porque ya no solo luchaba por mi empresa. Luchaba para demostrar a cada persona como Lauren y Diane que no puedes mentir, manipular y robar y salirte con la tuya. Luchaba por principios. Y por primera vez desde esa mañana en la suite de luna de miel, sentí que por fin tenía el control. Fue entonces cuando llegó la verdadera traición. La que nunca vi venir. Un mensaje de voz de uno de mis amigos más antiguos. Oye, tío, no sabía cómo decírtelo, pero vi a Lauren anoche. Estaba con alguien, otro tipo. Cogidos de la mano, riendo. Lo besó. Pensé que debía saberlo. Se me heló la sangre. Lo llamé de inmediato. ¿Dónde? Me dio el nombre de un bar en una azotea al otro lado de la ciudad. Dijo que los vio irse juntos. Pensé que tal vez estabais separados o algo. No me di cuenta. Colgué, temblando. Todo ese tiempo que ella fingía luchar por el matrimonio, fingiendo que le importaba, afirmando que le rompí el corazón, ya había seguido adelante. O tal vez nunca le importó. ¿Y el tipo? Lo reconocí de una búsqueda en LinkedIn. Dirigía una firma de inversión privada especializada en adquisiciones hostiles. Cuando digo que ese mensaje de voz me dejó sin aliento, no me refiero solo emocionalmente. Quiero decir que literalmente me apoyé en la encimera de la cocina, con la mano en el pecho, tratando de respirar mientras asimilaba que la mujer con la que me casé hace menos de 3 semanas ya estaba con otro hombre. No un hombre cualquiera. Un estratega, un jugador de ajedrez, el tipo de persona que no salía por amor sino por ventaja. Y Lauren, ella era su reina. Las piezas del rompecabezas se encajaron tan rápido que me dio vueltas la cabeza. Esto ya no era solo personal. Estaba coordinado. Lauren sabía que el acuerdo prenupcial sería difícil de anular. Así que hizo lo que haría cualquier estratega, encontró un nuevo inversor, alguien que pudiera ayudarla a rodear el muro en lugar de atravesarlo. Alguien con bolsillos profundos y una cartera llena de empresas que no construyó, solo tomó. Los días siguientes fueron los peores de mi vida. No solo por lo que pasó, sino por cómo me hizo sentir. Dejé de comer, no por protesta o tristeza dramática. Simplemente no sentí hambre. La comida era una distracción que no podía permitirme. Perdí peso. Mi rostro se ahuecó. Mi voz se volvió más aguda en las reuniones. Mi personal, que se había unido a mí apenas una semana antes, ahora caminaba de puntillas a mi alrededor como si fuera de cristal. No estaba enfadado. No lloraba. Estaba plano. Había tenido el control de mi vida durante tanto tiempo, metódico, cauteloso, siempre 5 pasos por delante. Y ahora aquí estaba, divorciado en el papel, traicionado en la práctica, con una empresa multimillonaria asediada por una mujer que solía tomar mi mano en la cama y susurrar sobrenombres de bebés. Y lo peor de todo, la extrañaba. Que Dios me ayude, la extrañaba. Extrañaba la versión de ella que pensé que era real.
La que se quedaba hasta tarde horneando pan de plátano en sus pantalones de chándal. La que se emocionaba cuando encontraba un nuevo sendero en nuestras caminatas de domingo. La que se le llenaban los ojos de lágrimas cuando hablaba de mi abuelo. Pero nada de eso era real. Era un personaje, un disfraz. Quería creer que había alguna parte de ella que realmente me amaba, que la risa era genuina, que en algún momento, algo verdadero sucedió entre nosotros. Pero el amor no instala software espía. No presenta mociones para congelar activos. No besa a inversores hostiles en bares de azotea mientras tu marido lucha contra las demandas que tú misma iniciaste. Así que dejé de tener esperanzas, dejé de desear que se sincerara o se disculpara. Y empecé a prepararme para la guerra, pero no el tipo de guerra que esperaban. Verás, todos pensaban que saldría a la ofensiva, que haría una gira de prensa, presentaría demandas, me lanzaría a la guerra total. Pero no lo hice. Desaparecí, al menos públicamente. Le dije a Brian que cancelara todas las entrevistas. Nos mantuvimos en silencio en los medios. No más declaraciones. No más defensa pública. Dejé de responder a los periodistas. Y cuando el equipo de Lauren intensificó la campaña de desprestigio, los dejé. No negué los rumores. No me defendí. Simplemente me desvanecí. Y tras bastidores, estaba construyendo. Brian y yo contratamos a un nuevo bufete de abogados, no para reemplazarlo, sino para ampliar nuestro alcance. Estos tipos no eran solo de derecho de familia. Se especializaban en fraude digital, violaciones de la privacidad y espionaje corporativo. Habían trabajado en casos tecnológicos internacionales, el tipo de abogados que no pestañean ante un negocio de $30 millones bajo amenaza. También trajimos analistas forenses. ¿El software espía? Lo encontraron. No solo instalado, usado. Rastrearon intentos de inicio de sesión, señalaron extracciones de datos, cotejaron marcas de tiempo. Teníamos una cronología, un rastro de papel y los registros de IP para demostrar que Lauren accedió a archivos restringidos. Pero todavía no presentamos nada. No hasta que estuviéramos listos. Mientras tanto, empecé a ir a la oficina por la noche, después de que todos se fueran, no porque necesitara trabajar, sino porque necesitaba espacio, un lugar tranquilo, un lugar que todavía sintiera como mío. Caminaba por el taller en la oscuridad, escuchando el leve zumbido de las máquinas inactivas, las mismas máquinas que mi abuelo una vez manejó a mano. Tocaba el metal frío del equipo, recordando cuando tenía 15 años y mi padre me dejó seguir a los soldadores durante las vacaciones de verano. Conocía cada centímetro de ese lugar, cada tubería, cada perno. No era solo una empresa. Era mi hogar. Y me negué a dejar que alguien me lo quitara. Pasé horas en la sala de diseño esbozando nuevas ideas, no solo para productos, sino para la cultura. Empecé a redactar planes para una auditoría interna completa, una reestructuración que daría a mis empleados más leales, más control, más acciones, más voz. Si querían venir a por el rey, bien. Pero cuando llegaran, encontrarían una fortaleza. Y no sería solo mía. Pertenecería a cada persona que ayudó a construirla. La traición me había cambiado. Sí, por supuesto. Pero también había aclarado algo de lo que no me había dado cuenta antes. Había pasado toda mi vida protegiendo el negocio de los extraños, pero nunca imaginé que necesitaría protegerlo de alguien a quien amaba. También empecé a ir a terapia en silencio, en privado. Mis padres no lo sabían. Mi personal no lo sabía. Pero lo necesitaba. No porque estuviera roto, sino porque estaba empezando a perder la noción de quién era antes de todo esto. El terapeuta era un hombre tranquilo llamado Dr. Heller. Mayor, con ojos amables. Escuchaba más de lo que hablaba. En nuestra primera sesión, preguntó, ¿qué te trae por aquí? Miré al suelo durante un largo rato antes de responder. Ya no sé cómo confiar en nadie. No intentó arreglarlo. Solo asintió. Empecemos por ahí. Cada semana, iba quitando una capa más, la culpa, la ira, el sentimiento de humillación que no había dejado que nadie más viera. Los momentos en que me sorprendía preguntándome si había hecho algo mal, si tal vez era demasiado reservado, demasiado secreto, si yo mismo había puesto todo esto en marcha al negarme a abrirme.
El doctor Heller escuchaba. Y luego dijo algo que nunca olvidaré. No le debes tu corazón a los lobos solo porque sonrieron mientras afilaban sus dientes. Eso me golpeó como un ladrillo. Porque les había dado mi corazón. Y ahora estaba sangrando en silencio mientras el mundo los veía posar con el cuchillo. Pero no por mucho tiempo. Porque por muy callado que estuviera en el mundo exterior, no me quedé de brazos cruzados. Mark, el padre de Lauren, se mantuvo en contacto, dijo que Diane y Blake se estaban volviendo demasiado confiados. Habían empezado a alardear ante amigos de la familia de que Lauren se iría con una fortuna sin importar lo que dijera el tribunal. Había encontrado a un hombre de verdad, como Diane supuestamente lo llamaba, alguien que sabía cómo convertir el metal muerto en oro. Me enfermaba, pero también me daba determinación, porque Diane pensaba que esto se trataba de dinero. Lauren pensaba que se trataba de control. ¿Y su nuevo novio? Bueno, él probablemente pensaba que esto era solo otra adquisición. Pero todos cometieron un error. Pensaron que reaccionaría como cualquier otro hombre al que habían pisoteado. Pensaron que me desmoronaría. En cambio, aprendí. Evolucioné. Construí en silencio, planifiqué con paciencia, escuché cuando nadie más lo hacía. Tenía equipos revisando las finanzas, identificando vulnerabilidades, señalando cada intento de contacto, cada movimiento indirecto que el novio de Lauren hacía a través de empresas fantasma. Rastreamos todo. Construimos cronologías, cadenas de pruebas, testimonios. Pero aún así, no ataqué. Todavía no. Porque necesitaba una cosa más. Una prueba que lo destaparía todo. Y vino del lugar más insospechado. Una de las viejas amigas de Lauren se puso en contacto, una dama de honor que apenas recordaba. Me envió un mensaje tarde una noche. No sé si debería decirte esto, pero me siento fatal por lo que está pasando. Lauren me contó algo antes de la boda. No le di mucha importancia en su momento, pero ahora creo que deberías ver esto. Adjuntó una captura de pantalla de un chat de grupo de meses antes de la boda. En él, Lauren se jactaba. No os preocupéis, él cree que solo soy una dulce chica a la que hay que arreglar. Una vez que el anillo esté en mi dedo, el negocio se convierte en nuestro. En el peor de los casos, nos divorciamos y me voy con un buen fondo para empezar. Así se juega este juego, chicas. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Luego se lo reenvié a Brian con una sola palabra, ¿listo? Porque esta vez, no iba a entrar en el tribunal solo para defenderme. Iba a entrar para acabar con ellos. Es curioso como cuando finalmente dejas de intentar arreglar el pasado, y en cambio, te centras en construir tu futuro, el peso empieza a aligerarse. No de una vez, ni siquiera a lo grande, sino pieza por pieza, la niebla se disipa. Así es como comenzó mi ascenso. No con un gran desfile de la victoria o un arco de redención viral, sino con pequeñas y silenciosas victorias que empezaron a apilarse como ladrillos. Y esta vez, no estaba construyendo un muro para protegerme. Estaba construyendo un trono. Después de enviarle a Brian las capturas de pantalla de la dama de honor, las cosas se pusieron en marcha. Me llamó a las 6:30 de la mañana siguiente, con la voz crepitando con una energía que no había oído desde que redactamos el acuerdo prenupcial. «La tenemos, Garrett», dijo. «Esto no es solo una ventaja. Es motivo, intención y premeditación. El acuerdo prenupcial es férreo, pero ahora tenemos pruebas de que fue firmado bajo falsas apariencias por ella. No lo celebré. Aún no. Pero hice algo que no había hecho en semanas. Respiré hondo y realmente lo sentí. Durante los días siguientes, nuestro equipo legal se preparó para presentar una moción, no solo para hacer cumplir el acuerdo prenupcial, sino también para presionar por sanciones contra el abogado de Lauren por presentar una reclamación fraudulenta. Teníamos copias de todas las comunicaciones, análisis de expertos que confirmaban la instalación del software espía y ahora pruebas directas de que Lauren planeaba casarse conmigo para obtener un beneficio económico. No solo sospechas, pruebas. Pero el lado legal era solo la mitad. La otra mitad vino del negocio. Mientras Lauren y su equipo estaban ocupados tratando de congelar activos y manchar mi nombre, yo había estado trabajando en silencio en una transformación interna, algo que siempre había soñado pero nunca había tenido la urgencia de ejecutar.
Esta traición encendió el fuego. Lo llamé Proyecto Ruta de Hierro. Era una reestructuración completa de la propiedad y la cultura de la empresa, centrada en 3 pilares: legado, lealtad y longevidad. Legado significaba proteger los valores originales de la empresa: artesanía, fiabilidad y discreción. Mi abuelo solía decir: «Constrúyelo tan bien que tu nombre no necesite estar en él». Íbamos a volver a eso. Lealtad significaba recompensar a las personas que me habían apoyado. Cada empleado a largo plazo, cualquiera que hubiera estado con nosotros más de 5 años, recibiría ahora bonificaciones de participación en los beneficios vinculadas al rendimiento de la empresa. Y lo hice retroactivo para los últimos 3 trimestres, aunque recortara mi propia compensación. Longevidad significaba descentralizar el control. Creé una junta de liderazgo interna formada por gerentes de diferentes departamentos: producción, logística, ingeniería y recursos humanos. No tenían la última palabra, pero tenían voz. Y con esa voz venía la propiedad. También me senté con mi responsable de comunicaciones e hice algo que nunca pensé que haría. Acepté una entrevista, un único perfil, bien programado y bien documentado, en una respetada revista de negocios, no en los tabloides a los que Diane había estado filtrando historias. En él, conté la verdad, no el drama, no la traición, solo la historia de un negocio familiar tranquilo, una tormenta que puso a prueba sus cimientos y la inesperada transformación que surgió de ella. No mencioné a Lauren. No era necesario. El artículo se publicó bajo el titular: «Reconstruyendo en silencio, cómo Garreta le reinventó su imperio familiar frente a una crisis personal». El artículo se hizo viral, no por ser escandaloso, sino por ser real. La gente vio a un hombre que había sido sorprendido, herido, pero no derrotado. Un hombre que usó la traición como un plano. Los inversores se pusieron en contacto, no tiburones, constructores. Pequeñas redes de fabricación, proveedores de piezas médicas e incluso algunas startups de aviación. No querían comprarnos. Querían aprender de nosotros, asociarse, colaborar, expandirse. Y así, de la nada, pasamos de ser el caballo de batalla silencioso en el fondo de la cadena de suministro a un innovador respetado al frente del pelotón. Pero la verdadera recompensa llegó dentro de la oficina. Una semana después de la publicación del artículo, una de nuestras jefas de equipo de montaje, Carla, que lleva en la empresa desde que yo era un adolescente, llamó a mi puerta. «¿Tienes un minuto, jefe?», preguntó. «Siempre». Entró y cerró la puerta detrás de ella. Leí el artículo. Todo el equipo lo hizo. Asentí. No estaba seguro de cómo se lo tomaría la gente. Inclinó la cabeza. «Garrett, lo hemos estado viviendo. No nos contaste nada que no supiéramos ya. Simplemente lo hiciste público». Luego sonrió. «Estamos orgullosos de ti, y te cubrimos las espaldas». Eso significó más que cualquier acuerdo judicial podría haber significado. Mientras tanto, Diane y Lauren se estaban quedando calladas. Demasiado calladas. Su abogado se retiró del caso poco después de que presentáramos la moción de sanciones. Se rumoreaba que intentaron llevar el caso a otro bufete, pero nadie quería tocarlo. No se dieron cuenta de que el mundo legal, como el mundo de los negocios, es más pequeño de lo que crees. La gente habla. El nombre de Lauren ya había empezado a convertirse en una historia con moraleja en ciertos círculos. Su nuevo novio inversor intentó proponer la compra de uno de nuestros proveedores más pequeños, que lo rechazó de plano, citando preocupaciones éticas. Otro de sus antiguos socios se distanció públicamente. El juego que estaban jugando se había vuelto radiactivo, y yo ni siquiera había hecho mi movimiento todavía. Verás, no solo me interesaba limpiar mi nombre. Quería asegurarme de que nadie más pasara por lo que yo pasé. Así que empecé a colaborar con una organización sin ánimo de lucro que apoya a emprendedores que han sido víctimas de fraude, financiero, emocional y legal. Personas que, como yo, confiaron en la persona equivocada y casi lo pierden todo. Les ayudé a lanzar una nueva iniciativa, Fortify, un programa para educar a los propietarios de pequeñas empresas sobre protecciones legales, seguridad digital y vulnerabilidades impulsadas por las relaciones. No era glamuroso, pero se sentía correcto. Y mientras compartía mi historia en talleres, podcast y paneles, me di cuenta de algo poderoso: ya no estaba avergonzado.
Ese fue el mayor ascenso de todos. La vergüenza se había ido. Lauren y su familia habían intentado hacerme sentir débil, crédulo, estúpido. Pero la verdad, había amado a alguien profunda, auténtica y abiertamente. Eso no es debilidad. Eso es fuerza. Y justo cuando empezaba a erguirme de nuevo, justo cuando los últimos moratones empezaban a desvanecerse, algo más aterrizó en mi escritorio. Inesperado, no invitado y lleno de veneno. Una carta de Lauren. Sin abogados, sin firmas, solo su letra en un papel caro. Decía: Garrett, ya no sé quién eres. Has convertido esto en algo monstruoso. Podrías haberte marchado. Podrías haber sido la persona más madura, pero en lugar de eso, lo estás arrastrando todo por el fango. ¿Por qué? ¿Para demostrar algo? ¿Para ganar? Todavía creo que tuvimos algo real. Y todavía pienso que si no estuvieras tan obsesionado con el control, podríamos haberlo tenido todo. ¿Te arrepentirás de esto? Quizás no ahora, pero algún día, cuando estés solo en esa casa gigante y vacía con tu imperio y tu silencio, pensarás en mí y te darás cuenta de lo que perdiste. L. Doblé la carta y la guardé en mi caja fuerte. No porque necesitara recordarla, sino porque era la última vez que tendría poder sobre mí. Y marcó el momento en que dejé de ser su víctima y me convertí en su castigo. Porque lo que ella no sabía, lo que nunca vio venir, era que no solo estaba reconstruyendo mi vida. Me estaba preparando para darle la vuelta a todo el tablero. Y todas sus piezas ya estaban en la caja. Cuando la venganza finalmente comenzó a tomar forma, no se vio como esperaba. No fue ruidosa. No fue dramática. No hubo ningún momento en que yo abriera de una patada la puerta de un tribunal o me parara en un podio gritando: «Os lo dije». Fue más sutil, más silenciosa, más quirúrgica y mucho más satisfactoria. El plan comenzó con una llamada de alguien de quien no había sabido nada en años: Jonas Green. Jonas y yo fuimos juntos a la universidad. En ese entonces, era el tipo más listo de la sala, pero nunca actuaba como tal. Hizo prácticas en firmas de Wall Street mientras el resto de nosotros solo intentábamos aprobar economía. Perdimos el contacto después de la graduación. Él se dedicó a las finanzas. Yo me hice cargo del negocio familiar. Así que cuando llamó de la nada, casi dejó que saltara el buzón de voz. Algo me dijo que no lo hiciera. Garrett Ale, dijo. Me costó un poco encontrar tu línea directa. Has estado en una auténtica montaña rusa. Se podría decir que sí, respondí, a la defensiva. Leí sobre el lío del acuerdo prenupcial. No me di cuenta hasta la mitad del artículo de que eras tú. Tío, lo siento. Te lo agradezco, dije, todavía sin saber qué quería. Pero escucha, no te llamé por eso. Tengo algo que vas a querer ver. Es sobre Lauren o, más específicamente, sobre el tipo con el que está saliendo. Y así, de repente, mi interés se agudizó. ¿Lo conoces? Mejor de lo que me gustaría, dijo Jonas. Se llama Colin Mercer. ¿Te suena? Desafortunadamente, sí. Colin era el tipo con el que vieron a Lauren, el inversor de ese bar en la azotea. El que se especializaba en adquisiciones hostiles. Jonas continuó: trabajé en Vale Capital cuando él hacía tratos a través de una empresa fantasma. Inteligente, encantador, absolutamente despiadado. Pero se descuidó en su última jugada. Compró una empresa de robótica de tamaño medio a través de un testaferro y luego vació sus cuentas con facturas falsas de I&D. Entrecerré los ojos. La empresa se defendió. Lo intentaron, dijo Jonas, pero Colin los enterró en litigios hasta que llegaron a un acuerdo. Acuerdo de confidencialidad incluido. El tipo es un fantasma, nunca deja huellas. Hizo una pausa. Pero hay una grieta en su armadura. ¿Ese testaferro? Está demandando a Colin en privado. Incumplimiento de contrato. Afirma que Colin le prometió acciones y nunca cumplió. El tipo se llama Gerald Parks, y está furioso. Silenciosamente, pero peligrosamente. Me incliné hacia adelante en mi silla. ¿Sabe que Colin está involucrado con Lauren ahora? Ni idea. Pero aquí está lo bueno.
Colin está tratando de usar a Lauren como pieza de apalancamiento de nuevo. No solo en tu caso, Garrett. Está usando su nombre para proponer un fondo de compra. Afirma que ella heredará el control parcial de una empresa de fabricación tradicional después del divorcio. La tuya. Se me heló la sangre. ¿Así que está apostando a que el tribunal le dé una parte de mi empresa? Exactamente, dijo Jonas. Y ya lo está presentando a socios. Me llegó un rumor sobre ello en una reciente presentación de un acuerdo. Fue entonces cuando supe que tenía que llamarte. Me envió un nombre, un fondo y un PDF escaneado de una presentación de inversión. El título, Fabricación tradicional infravalorada, entrada estratégica a través de disputas familiares y transición. Y justo ahí, enterrada en la página 4, estaba esta frase, adquisición objetivo actualmente en litigio con reestructuración de capital conyugal pendiente. Se anticipa un puesto en la junta directiva a través de arbitraje matrimonial y realineamiento familiar. No me nombraron, pero no era necesario. Todo en la redacción gritaba mi empresa. Ahora estaba claro, Colin no solo estaba saliendo con Lauren. La estaba usando como un caballo de Troya, y ella se lo permitía. Jonas se ofreció a ayudar. Dijo que todavía tenía contactos, fuentes extraoficiales, gente que podía rastrear los movimientos financieros de Colin sin activar alertas. Avísame si quieres montar algo, dijo, porque creo que es hora de que alguien le dé la vuelta a la tortilla a este tipo. Y por primera vez desde que empezó todo este lío, sonreí. El siguiente paso fue delicado. No quería que Colin supiera que lo estábamos vigilando. Eso significaba mantener la ayuda de Jonas en secreto y solo involucrar a las personas en las que confiaba absolutamente. Brian y yo nos reunimos ese fin de semana en su oficina. Le expuse todo, Colin, la presentación de inversión, el fondo, la demanda de Gerald Parks. Brian se reclinó en su silla y silbó. Vale, esto es más grande de lo que pensábamos. Quiero atraparlo, dije. Legal, pública y financieramente. Brian asintió lentamente. Podríamos presentar una demanda separada contra Lauren por conspiración financiera, pero eso podría asustarlos. Lo que necesitamos es algo más limpio, algo en lo que no estemos solo reaccionando. Sonreí. ¿Y si le damos exactamente lo que quiere? Levantó una ceja. ¿Quieres decir, ponerle un cebo? No un cebo. Tentación. Creamos un rumor falso. Dejamos caer que mi empresa está explorando una fusión discretamente a través de canales secundarios. Hacer que parezca que somos vulnerables, que necesitamos inversores. Colin pensará que es su oportunidad de oro. Brian me miró por un momento, luego asintió lentamente. Y una vez que muerda el anzuelo, lo enganchamos. Así nació la Operación Bellwether. Creamos una filial fantasma, completamente real en papel pero funcionalmente hueca. Luego, utilizando una red de contactos que Jonas todavía tenía de sus días en Wall Street, dejamos caer un rumor, Aleph Fabrication estaba explorando asociaciones estratégicas para expandirse en la contratación de defensa. Eso fue suficiente para llamar la atención. En una semana, la empresa fantasma de Colin se puso en contacto con uno de nuestros socios, solicitando una reunión confidencial. La organizamos fuera de la oficina, en un edificio del centro propiedad de uno de nuestros contactos legales, con cámaras, audio, todo grabado. Colin no apareció en persona, por supuesto que no. Envió a un asociado, un tipo pulcro de unos 30 años con un auricular Bluetooth y zapatos relucientes, el tipo de persona que habla en porcentajes y estrategias de salida. Pero dijo lo suficiente, frases como estamos seguros de que la sentencia de divorcio resultará en un cambio de capital favorable, una vez que ocurra la transición, esperamos tener representación comprensiva en la Junta y sus contratos de defensa son un ajuste perfecto para nuestra hoja de ruta de financiación. Incluso mencionó el nombre de Lauren, la señora. Ale está totalmente alineada con nuestra visión y ha dado su apoyo verbal a la fusión. ¡Boom! Eso era todo lo que necesitábamos. Una admisión grabada de que Lauren estaba coordinando con una parte hostil antes de que se dictara cualquier resolución legal. Eso por sí solo nos dio una nueva arma en el tribunal. Pero no nos detuvimos ahí. Jonas se puso en contacto con Gerald Parks, el enojado testaferro que había demandado a Colin en privado.
Una vez que vio lo que Colin estaba haciendo con Lauren, accedió a testificar bajo juramento. Dijo que había estado esperando que alguien más derribara a ese tipo. Así que teníamos motivo, teníamos pruebas, teníamos testigos y, lo mejor de todo, teníamos el momento oportuno. Porque mientras todo esto sucedía, el equipo legal de Lauren presentó una moción solicitando una mediación temprana para resolver las cosas amigablemente. Traducción: querían llegar a un acuerdo antes de que las pruebas salieran a la luz. Brian y yo nos negamos. Queríamos que esto fuera a juicio. Mientras preparábamos nuestra estrategia, también empecé a arreglar lo que más importaba, mi vida. Me reconecté con amigos con los que no había hablado en meses. Uno de ellos, Danny, un tipo al que conocía desde la secundaria, apareció en mi casa con comida para llevar y una caja de cerveza. No más desaparecer, tío, dijo, dándome una hamburguesa. No eres el único que salió herido de todo esto. Nos gustaba Lauren. Nosotros también nos sentimos traicionados. Nos sentamos en el porche durante horas esa noche, hablando de todo menos del caso. Se sintió bien, normal, como si mi antiguo yo estuviera volviendo. También reabrí mi casa de huéspedes, la que está detrás de mi propiedad principal, y dejé que mi primo y su esposa se mudaran temporalmente mientras renovaban su casa. La risa de sus dos niñas jugando afuera se convirtió en una banda sonora que no me di cuenta de que había extrañado. Me recordó por qué luché tan duro para proteger mi hogar, mi negocio, mi paz. La terapia también continuó. El doctor Heller notó el cambio. Pareces más ligero, dijo un día. No solo porque las cosas están mejorando, sino porque has cambiado la forma en que llevas el peso. Asentí. Ya no se trata solo de sobrevivir. Se trata de establecer los términos de mi futuro. Él sonrió. Parece que ya has empezado a escribir el siguiente capítulo. Y lo había hecho. Pero primero, tenía que cerrar el último con firmeza. Porque por muy tranquilo que pareciera en la superficie, todavía faltaba una pieza. Una cosa que necesitaba encontrar, una prueba de que Lauren había estado planeando esto incluso antes de comprometernos. Y la encontré en una foto. ¿Recuerdas a la dama de honor que me envió esa captura de pantalla del chat de grupo? Se llamaba Casey. Se puso en contacto de nuevo. Oye, me escribió. No pensé que esto importaría, pero encontré algo de nuestro viaje a Palm Springs cuando Lauren empezó a salir contigo. Me envió una foto. Lauren en una tumbona, con una bebida en la mano, gafas de sol puestas. Al fondo, podía ver su portátil abierto. Acercar. Mejorar. Ahí estaba. Una hoja de cálculo titulada GH prenupcial, posibles resultados. Antes de que estuviéramos comprometidos. Me quedé mirando la imagen durante mucho tiempo. No por sorpresa, sino porque confirmaba lo que había sabido en mi interior todo el tiempo. Esto no fue espontáneo. Era un plan de negocios, y yo era el mercado objetivo. Así que ahora iba a mostrarles lo que sucede cuando el producto se defiende. Y esta vez, no jugaba a la defensiva. La sala del tribunal estaba llena, no como las que se ven en la televisión con equipos de cámara y jadeos dramáticos. Esta era más silenciosa, más fría. Un bajo zumbido de tensión flotaba en el aire como estática, vibrando justo debajo de la superficie. Lauren se sentó frente a mí con una chaqueta azul marino que probablemente costó más que mi primer coche. Su postura era perfecta, espalda recta, manos compuestas, labios apretados en un suave y practicado ceño fruncido. Parecía una mujer atrapada en un desafortunado malentendido. A su lado estaba Colin Mercer. No era parte del caso, no oficialmente. Se sentó en la segunda fila, con una expresión ilegible, el teléfono boca abajo en su regazo. De vez en cuando, miraba hacia Lauren como un director ejecutivo supervisando a un asociado junior, como si ella fuera su proyecto. Ese fue su mayor error. Trataron esto como un negocio. Yo lo traté como una guerra. El juez entró y nos pusimos de pie. Esto no era el juicio completo todavía, solo la audiencia probatoria sobre el acuerdo prenupcial y la moción de emergencia de Lauren para congelar los activos de la empresa. La presentó en un último intento desesperado, esperando presionarme para llegar a un acuerdo. Hoy era el día en que sería desestimada. Su abogado fue primero,
pronunciando un pulido monólogo sobre la asociación económica, la equidad conyugal y cómo Lauren había sido privada de transparencia a lo largo de la relación. Argumentaron que yo había ocultado estratégicamente mis posesiones financieras y manipulado el acceso a la información de la empresa, invalidando así el acuerdo prenupcial. No me inmuté porque ya sabía lo que venía después. Brian se levantó y comenzó a hablar con ese ritmo deliberado y lento que había llegado a apreciar. No era ostentoso. No lanzaba puñetazos. Colocaba trampas suavemente, con cuidado, como si colocara placas de presión. Señoría, comenzó, no tenemos interés en desacreditar el carácter de la demandante, pero creemos que los hechos, especialmente los expresados en las propias palabras de la demandante, hablan por sí solos. Le entregó al secretario del tribunal una carpeta de pruebas y señaló la pantalla al frente de la sala. El juez levantó una ceja. ¿Proceda? Prueba A, la captura de pantalla del chat de grupo. Las palabras exactas de Lauren mostradas en letras enormes por toda la sala. No os preocupéis, él cree que solo soy una dulce chica a la que hay que arreglar. Una vez que el anillo esté en mi dedo, el negocio se convierte en nuestro. Hubo jadeos audibles. Los ojos del juez se entrecerraron. Lauren palideció. Su abogado intentó objetar, pero Brian estaba listo. Autenticado por la remitente original, dijo con calma. Señoría, tenemos declaraciones firmadas y metadatos para verificar el origen del mensaje. La objeción fue desestimada. Brian continuó. Prueba B, el informe forense que mostraba que se había instalado software espía en mi portátil semanas antes de la boda, rastreado hasta la cuenta de correo electrónico de Lauren. Prueba C, la grabación de audio del asociado de Colin, en la que confirmaba el apoyo de Lauren a una transición de la junta directiva basada en un cambio de capital anticipado. Y finalmente, prueba D, la foto de Palm Springs que mostraba la hoja de cálculo que Lauren había hecho antes de que estuviéramos comprometidos. Una hoja de cálculo que detallaba los resultados proyectados de nuestro acuerdo prenupcial basados en múltiples escenarios, plazos de divorcio, porcentajes de activos, acuerdos proyectados. No solo era condenatorio, era calculado. Lauren no solo dejó de amarme. Nunca planeó quedarse. Cuando Brian terminó, volvió a la mesa y se sentó a mi lado, completamente quieto. El juez se aclaró la garganta, se quitó las gafas y miró directamente a Lauren. He visto mucho en esta sala, dijo. Pero rara vez he visto una evidencia tan abrumadora de manipulación premeditada. El rostro de Lauren se contrajo. Parpadeó rápidamente como si intentara forzar lágrimas que no llegaban. El juez continuó, se deniega la moción para congelar activos. El acuerdo prenupcial se mantiene en pleno vigor. Además, basándome en las pruebas presentadas, remito este caso a la oficina del fiscal del distrito para que revise posibles cargos penales, incluyendo acceso no autorizado a sistemas digitales y conspiración para defraudar. Su abogado se levantó de inmediato, con las manos en alto. Señoría, eso no será necesario. Solicitamos retirar todas las reclamaciones y pasar directamente a las negociaciones de un acuerdo. El juez le dirigió una mirada larga y dura. Tomado en cuenta, pero la remisión se mantiene. Y así, de repente, el martillo cayó. Se acabó. Pero yo no había terminado. Aún no. Al día siguiente, el abogado de Lauren envió una propuesta de acuerdo. Era mínima. Quería irse con $250,000 por daños emocionales y apoyo de transición. Sin participación, sin acciones en la empresa, solo una salida limpia. Brian deslizó la propuesta sobre la mesa durante nuestra reunión y preguntó, ¿quieres terminarlo aquí? No miré la cifra. Lo miré a él. No, dije. Quiero enviar un mensaje. Así que redactamos una contraoferta. $0. Sin acuerdo de confidencialidad. Sin cláusula de no difamación mutua. Podía hablar todo lo que quisiera, pero yo también hablaría. Lo dejamos claro, se va sin nada más que su apellido, e incluso eso era opcional. No firmaríamos nada que me silenciara, nada que borrara los hechos. El mensaje era simple. No puedes traicionar a alguien y luego irte con un cheque. No esta vez. Su equipo legal intentó fanfarronear, amenazó con hacerlo público, dijo que venderían entrevistas.
Diane incluso publicó alguna tontería críptica en Facebook sobre que la verdad es subjetiva. No importó. No cedimos porque Lauren ya no era una amenaza. Era un titular sin historia. El público ya había visto la verdad. Podía intentar darle la vuelta, pero ya había perdido a la audiencia. Así que firmó. Sin dinero, sin órdenes de silencio, solo silencio. 3 semanas después, recibí un sobre por correo. Dentro había una sola foto de la boda. Era de nuestro primer baile. Lauren me sonreía, con la mano en mi pecho, sus ojos llenos de lo que parecía amor genuino. En el reverso, había escrito con tinta, algo de eso fue real. Miré esa foto durante mucho tiempo. Luego la doblé una vez, la metí en la chimenea y la vi arder. Algunas preguntas no merecen respuestas. Pero la historia no terminó ahí. Porque mientras Lauren se fue sin nada, Colin todavía tenía todo que perder. Y yo no había terminado con él. No después de lo que había aprendido de Gerald Parks, su antiguo testaferro, que estaba más que dispuesto a quitarse los guantes después de ver cómo había operado Colin. Con la ayuda de Jonas, respaldamos discretamente la demanda privada de Gerald, proporcionando documentación, datos financieros, incluso testimonios. Nuestros abogados coordinaron la estrategia tras bastidores, dándole al equipo de Gerald la munición que necesitaban para investigar las cuentas offshore y las empresas fantasma de Colin. No tardó mucho en que la SEC se diera cuenta. Resulta que Colin había mentido en más de unas cuantas declaraciones. Toda su firma de inversión era un castillo de naipes construido sobre capital reciclado y activos manipulados. Cuando una de sus cuentas en el extranjero fue congelada pendiente de investigación, todo empezó a derrumbarse. Lo último que supe fue que su firma cerró, sus socios huyeron y actualmente está bajo investigación por fraude de valores. Jonas me envió un solo mensaje de texto cuando sucedió: tu chico acaba de recibir una llamada de margen del karma. No respondí. No era necesario. En los meses que siguieron, mi vida encontró un ritmo de nuevo. El negocio estaba más fuerte que nunca. Los ingresos subieron. La moral del personal se disparó. Y nuestro nuevo programa de acciones para empleados resultó ser la mejor decisión que había tomado. No solo éramos rentables. Estábamos orgullosos. Renové la casa, convertí lo que solía ser nuestro en completamente mío. Modernicé la cocina, repinté el dormitorio, arranqué la vieja bañera y la reemplacé con una ducha a ras de suelo revestida de piedra natural. Cada cambio se sentía como un exorcismo. También volví a hacer cosas que amaba: paseos en moto al atardecer, carreras matutinas con música en los oídos, viajes de fin de semana sin destino. Empecé a organizar cenas los viernes con amigos, llenando la casa de risas, ruido y conexión real. Ya no me escondía, ni de la gente, ni del pasado, ni siquiera de mí mismo. Y un día, mientras trabajaba hasta tarde en la oficina, Carla, la jefa de planta que había estado con nosotros desde siempre, asomó la cabeza en mi oficina. ¿Jefe? Sí. Tienes a alguien aquí para verte. Levanté la vista. ¿Quién es? Ella sonrió. Dice que es el fantasma de las decisiones estúpidas pasadas. Parpadeé. ¿Qué? Entonces entró mi antiguo compañero de cuarto de la universidad, Trevor, a quien no había visto en más de una década. Abrió los brazos de par en par. Garrett, maldito Ale. Oí que le diste una lección a lo John Vick a tu exesposa. Me reí de verdad, y me levanté para abrazarlo. ¿Dónde has estado?, le pregunté. Leyendo titulares, tío. Y entonces me di cuenta de que si eres el tipo que superó a la cazafortunas y al estafador, probablemente debería volver a presentarme. Pasamos las siguientes horas poniéndonos al día. Y me di cuenta de algo. Lo peor que me había pasado en la vida de alguna manera había hecho espacio para que las mejores partes de mi vida regresaran. Y la venganza, no fue solo lo que les hice a ellos. Fue en lo que me convertí a pesar de ellos. Tardó unos 6 meses en que el polvo se asentara por completo. Pero cuando lo hizo, Lauren, Diane y Colin no solo habían desaparecido de mi vida. Habían sido borrados de la faz de cada círculo que una vez intentaron conquistar. Empecemos con Diane. Después de la decisión del tribunal y la moción de sanciones contra el equipo legal de su hija, Diane no se quedó callada. Por supuesto que no.
La gente como ella nunca se retira sin dar unos cuantos golpes de despedida. Se puso en modo relaciones públicas total. Publicó monólogos dramáticos en Facebook sobre la traición y los sistemas patriarcales, tratando de presentarse como la madre de una víctima agraviada por los tribunales. Concedió una entrevista de radio casi incoherente a un programa de estilo de vida local e incluso comenzó un blog llamado Corazones Sobreactivos donde despotricaba sobre el abuso financiero y afirmaba que su hija fue manipulada hasta la pobreza. Pero el problema de intentar convertirte en mártir son los recibos, y el Internet nunca olvida. Una vez que las capturas de pantalla del chat de grupo y la presentación de inversión de Colin comenzaron a circular, la narrativa de Diane se derrumbó como cartón mojado. Las secciones de comentarios se volvieron brutales. Incluso sus amigas, el club de Brunt que solía adular sus aires de alta sociedad, comenzaron a eliminarla de sus amigos una por una. Personas a las que había acosado, insultado y manipulado durante años salieron de la nada. Las historias se acumularon. Finalmente, Diane dejó de publicar. Cerró el blog. El dominio expiró después de 3 meses. La última vez que escuché su nombre, fue de un amigo que trabaja en bienes raíces comerciales. Aparentemente, Diane había intentado poner su nombre en un contrato de arrendamiento para una tienda de bienestar boutique en el Distrito de las Artes y fue rechazada debido a un problema de crédito y un CEO firmante fallido. ¿El CEO firmante? Lauren. Lo que nos lleva a ella. La caída de Lauren fue más silenciosa, pero de alguna manera más triste, no porque la compadeciera, sino porque vi cuán gravemente subestimó lo que sucedería cuando la máscara cayera. Sus redes sociales se secaron. No hay fotos nuevas, no hay historias nuevas, solo una cámara de eco de publicaciones antiguas y una sección de comentarios menguante llena de mensajes vagos como «¿Estás bien, chica?» y «Llámame». Se mudó de la ciudad unos meses después de la audiencia judicial. Se rumoreaba que intentó cambiar de rumbo, consiguió un trabajo en marketing en una empresa de nivel medio en el norte del estado y comenzó a usar su apellido de soltera de nuevo, pero la gente sabía. No se necesita mucho para conectar los puntos en estos días. Y si pensaba que todavía podía ejercer influencia desde el mundo de Colin, bueno, Colin tenía problemas más grandes. Verás, mientras Lauren y Diane intentaban pintarme como frío y sin corazón, Colin estaba ocupado desmoronándose a la vista de los investigadores federales. Comenzó con la demanda de Gerald Parks ganando impulso. Gracias a la documentación que Jonas y yo ayudamos a descubrir, el caso reveló declaraciones fraudulentas, facturas falsas y activos manipulados en múltiples empresas fantasma. Eso llevó a que la SEC abriera una investigación oficial. Resulta que todo el modelo de negocio de Colin era solo humo, espejos y robo creativo. Una vez que los inversores se enteraron de la investigación, se retiraron. El fondo de cobertura que intentaba construir en silencio se derrumbó antes de su lanzamiento. Media docena de socios abandonaron el barco. Su cartera de capital privado fue incautada para una auditoría. Varias de sus cuentas offshore fueron congeladas bajo sospecha de evasión de impuestos y fraude electrónico internacional. ¿El último clavo? Jonas me llamó una noche y dijo, adivina a quién acaban de prohibir operar bajo las reglas de la FINRA. Colin Mercer. Desaparecido. En menos de 9 meses, pasó de ser una estrella financiera en ascenso a un caso de estudio en autodestrucción corporativa. ¿Y sabes la mejor parte? No tuve que mover un dedo. Solo corrí las cortinas y dejé que entrara el sol. Sin gira de prensa, sin entrevistas, sin peroratas virales, solo recibos. La verdad tiene un peso propio. Y una vez que empieza a rodar cuesta abajo, no puedes detenerla. En cuanto a mí, no seguí adelante. No es así como funciona realmente la curación. Pero sí crecí. Dejé de definirme por lo que sobreviví y empecé a centrarme en lo que construí. ¿El negocio? Más fuerte que nunca. Nos expandimos a la fabricación de herramientas aeroespaciales. Al final del año fiscal, florecieron 2 importantes asociaciones, gracias a la credibilidad que ganamos al sobrevivir a esa tormenta. El programa de acciones para empleados desató un nivel de lealtad y orgullo que no había visto desde que era un niño barriendo el suelo de la fábrica. ¿Y yo? Encontré la paz. No en la venganza. Ni siquiera en la victoria. Sino en la claridad. Ahora entendía lo que importa,
Quien importa y lo increíblemente bien que se siente mirarse al espejo y saber que nunca te rebajaste, nunca mentiste, nunca jugaste sucio. Simplemente te levantaste, recibiste cada golpe y aún así saliste de pie. Todavía voy a terapia. Todavía tengo noches tranquilas donde el silencio se siente un poco demasiado ruidoso, donde recuerdo cuánta confianza le di a alguien que me veía como una transacción. Pero esas noches son menos ahora. Y cuando llegan, las dejo pasar porque ya no tengo miedo de las sombras. Sé cómo se ven a la luz del día. Hace unos meses, recibí una invitación por correo. Una boda. Una de las antiguas damas de honor de Lauren. Casi me reí cuando vi los nombres en el sobre. Lauren también estaba invitada. No fui, pero sí envié un regalo. Un simple marco de fotos. Sin foto dentro, solo una nota impresa donde debería haber estado la imagen, no puedes reescribir la historia cuando vendiste el final. Y en la parte de atrás, en letras pequeñas, GH. Ha pasado un año, un ciclo completo desde la mañana después de nuestra boda, cuando Diana irrumpió en mi suite de hotel con papeles legales y una sonrisa burlona. Esa mañana, pensé que lo había perdido todo. ¿Ahora? Ahora sé que ese fue el día en que recuperé mi vida. Y al final, aquí está la verdad que nadie te cuenta sobre la venganza. No tienes que destruir a tus enemigos. Solo tienes que mostrarles en quién nunca tuvieron la oportunidad de convertirse. Línea final, yo era el imperio con el que intentaron casarse y la tormenta que nunca vieron venir.